Buenos días, mi grupo y yo hoy les vamos a hablar acerca de los trastornos relacionados con los sedantes hipnóticos o ansiolíticos y ludopatía. Mi grupo está conformado por Caterina Villegas, Camila Guerrero, Laura Contreras, Geraldine Gutiérrez, Andrés Rivera, Lady Flores y mi persona Stephanie Viera. Los trastornos relacionados con sedantes hipnóticos o ansiolíticos dice que existe un patrón problemático de consumo de sedantes hipnóticos ansiolíticos que provocan un deterioro o malestar clínicamente significativo y se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses. El primero dice que se consumen sedantes hipnóticos o ansiolíticos con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado de lo previsto. La segunda, existe un deseo o esfuerzo de fracaso en abandonar o controlar el consumo de sedantes hipnóticos o ansiolíticos. Y el tercero dice que se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir sedantes hipnóticos o ansiolíticos, consumirlos o recuperarse de sus efectos. La tolerancia definida por alguno de los hechos siguientes, dice el A, es una necesidad de cantidades cada vez mayores de sedantes hipnóticos o ansiolíticos para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. El B es un efecto notablemente reducido tras el consumo continuo de las mismas cantidades de sedante, un hipnótico o un ansiolítico. Abstinencia manifestada por alguno de los hechos siguientes. A. Es la prevalencia de síndromes de abstinencia característicos de los sedantes hipnóticos o ansiolíticos. En los criterios A y B del conjunto de criterios de abstinencia de sedantes hipnóticos o ansiolíticos. El B. Se consumen sedantes hipnóticos o ansiolíticos o alguna sustancia muy similar como el alcohol para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. Especificar la gravedad actual. Existe el leve, que es la presencia de 2 a 3 síntomas. Está el moderado, que es la presencia de 4 a 5 síntomas. Está el grave, que es la presencia de 6 o más síntomas. Los especificadores dice que es un entorno controlado que se aplica un especificador adicional en una remisión si el individuo está a la vez en remisión y en un entorno controlado, es decir, una remisión inicial en un entorno controlado o una remisión continua en un entorno controlado. Las características diagnósticas, dice que son las sustancias de sedantes hipnóticos o ansiolíticos que influyen en la benzodiazepina, los fármacos tipo benzodiazepina, en él se encuentra la solpidem-saleplon, en los carbamatos se encuentra la glutetimida y meprovamato, y también encontramos los barbitúricos, que en se encuentran el secobarbital, y en los hipnóticos tipo barbitúricos encontramos la glutetimida y la metacualona. Como el alcohol, estos agentes son depresivos del sistema nervioso central y producen trastornos similares a los que se produce por consumo de sustancias como inducidos por esta sustancia. El deseo intenso del consumo del craving, ya sea durante el uso o durante un periodo de abstinencia, una característica típica del trastorno de consumo de sedantes hipnóticos o ansiolíticos. También encontramos la ausencia o el pobre rendimiento laboral en ausentismo escolar, las suspensiones o la expulsión y la negligencia en el cuidado de los niños o del hogar. Pueden estar relacionados con el trastorno por consumo de sedantes hipnóticos o ansiolíticos, así como las peleas físicas o discusiones con el cónyuge acerca.
Se observan también el trastorno a la remisión del contacto con la familia o los amigos, la evitación del trabajo o la escuela, el abandono de las aficiones, deportes o juegos, la conducción de un automóvil o el manejo de una máquina bajo los efectos de sedantes hipnóticos o ansiolíticos. La prevalencia a los 12 meses por el consumo de sedantes hipnóticos ansiolíticos en el DMS5 se estimulan que el 0,3% entre los 12 y los 18 años de edad y el 0,2% entre los adultos mayores de 18 años. Bueno, continuando con lo que mi compañera anteriormente le estaba explicando con relación al trastorno por consumo de sedantes hipnóticos ansiolíticos, a continuación les voy a explicar en lo relacionado con el desarrollo y curso. Bueno, el curso normal del trastorno por consumo de sedantes hipnóticos ansiolíticos suele aparecer en los adolescentes y aquellos que llamamos veinteañeros, que pasan de un consumo ocasional a un consumo problemático, razón por la cual cumplen con los criterios para su diagnóstico. Es especialmente probable en aquellas personas que tienen otro trastorno, ya sea por consumo de sustancias como son el alcohol o los estimulantes, que pasan de un consumo diario a altos niveles de tolerancia. Ya cuando esto ocurre, el paciente puede presentar, o la persona que consume este tipo de fármacos puede presentar unas dificultades en la parte interpersonal, así como unas deficiencias o alteraciones en la parte cognitiva, como son en la memoria, en la atención. Entonces, otro curso médico, aunque es menos frecuente, son aquellas personas que originalmente fueron medicadas por un profesional, por ejemplo un psiquiatra, ya sea para tratar una ansiedad, un insomnio o una queja somática. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la tolerancia o esa necesidad de consumir altas dosis de este tipo de fármacos va a aumentar hasta el punto de que el paciente puede hasta automedicarse, o sea, justificando de que originalmente fue un médico quien se lo recomendó. Entonces va a justificar esa parte para ir aumentando las dosis, porque ya se va generando cierta tolerancia a la medicación. Hasta el punto de que el paciente puede asistir a varios médicos con el único objetivo de que le suministren la cantidad suficiente de este tipo de fármaco. Entonces él siempre va a estar justificando de que el médico se lo mandó y por eso consume estos fármacos. Y también juega un papel fundamental, ya que generalmente pueden llegar a esta sobredosis o este consumo de medicamentos puede llegar a ser alto y puede producir cierto grado de abstinencia. Generalmente, como dije, tiene inicio en la adolescencia y en aquellas personas que llamamos veinteañeros. Entonces, en particular, ese deterioro cognitivo también va a ir de la mano, por ejemplo, con aquellas personas que consumen estos fármacos. Entonces va a haber esas dificultades o alteraciones a nivel cognitivo a medida que la persona vaya envejeciendo, así como también va a haber una disminución en el metabolismo del consumo de estos fármacos con la edad. En lo relacionado con los factores de riesgo y pronóstico, tenemos 3 factores de riesgo, que son los temperamentales, los ambientales, los genéticos y fisiológicos. En lo relacionado con los factores temperamentales, la impulsividad y la búsqueda de novedades son características de los temperamentos individuales, que se relacionan con la vulnerabilidad a desarrollar un trastorno por consumo de sustancia, y también porque ellos mismos pueden estar genéticamente determinados, es decir, los trastornos no se heredan, pero sí se hereda esa predisposición, es decir, se hereda la parte genética de los genes, más no el trastorno. Entonces va a desarrollar cierto grado de predisposición. En los factores ambientales, puesto que los sedantes, hipnóticos, ansiolíticos son productos farmacéuticos, o sea, son un factor clave ya que se refiere a esa disponibilidad de esta sustancia, es decir, cuando las personas, así como el alcohol es de fácil acceso, este tipo de fármacos como son los sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, las personas también lo pueden conseguir en una farmacia. Así no el médico no se los haya mandado o medicado. En los factores genéticos y fisiológicos, en cuanto a otros trastornos por consumo de sustancia, el riesgo de trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos puede estar relacionado con variables individuales, o sea, variables
familiares, o sea, la parte de cómo la persona se va a rodear en su contexto, el cual van a influir de forma directa o indirecta. Estos también juegan un papel muy importante, ya que, o sea, a medida de que el consumo por sedantes, hipnóticos, ansiolíticos también o sea, se puede presentar en todo ese transcurso del que la persona pasa de toda esa adolescencia, todos esos cambios que se producen en la adolescencia hasta llegar a la adultez. En lo relacionado con los modificadores del curso, o sea, también se relaciona con que el inicio temprano o consumo de este tipo de fármacos, como son los sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, también va a generar cierto grado o una mayor probabilidad de presentar este tipo de trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos, ansiolíticos. O sea, entre más temprano se consuma estos fármacos, va a haber una mayor probabilidad de desarrollar trastornos relacionados por el consumo de ellos. En los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura hace referencia a que existen unas variaciones con respecto a los diferentes países en cuanto a la disponibilidad y la prescripción. Es decir, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, en comparación con nuestro país Colombia, la manera de cómo medican, de qué tan disponible sea la persona de estos tipos de fármacos va a variar. O sea, por ejemplo, un profesional no va a medicar a un paciente igual a como es medicado en los Estados Unidos, entonces a eso se refiere con la parte cultural. En los aspectos diagnósticos relacionados con el género, las mujeres presentan una mayor probabilidad de presentar el trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos, ansiolíticos en comparación con los hombres. En los marcadores diagnósticos son las diferentes pruebas de laboratorio que existen, el cual arrojan tanto cuantitativamente qué tanto la persona ha consumido sedantes, hipnóticos, ansiolíticos. Entre estas tenemos la prueba de sangre y la prueba de orina. La prueba de sangre hace referencia a que refleja cuantitativamente qué tanto ha consumido el paciente este tipo de fármaco, y en la de orina resulta positivo cuando se lleva a cabo durante aproximadamente una semana después que el paciente haya consumido este tipo de fármaco. En lo relacionado con las consecuencias funcionales del trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, son similares a las consecuencias que presenta el consumo de alcohol. En cuanto a la disponibilidad del comportamiento desinhibido, o sea, son frecuentes los accidentes, las dificultades interpersonales, o sea, son frecuentes las peleas, discutir constantemente con las personas que los rodean, y también va a haber y por ende va a haber como esa parte de interferencia en todo lo que tiene que ver con el contexto escolar, laboral. Y en la parte del organismo puede haber un pulso más lento, va a haber una leve disminución de la frecuencia respiratoria, así como una leve disminución de la presión arterial. O sea, en sobredosis muy altas, el consumo alto, o sea, cuando la persona consume demasiado este tipo de fármacos puede ser muy peligroso, especialmente cuando se consume con otras sustancias como el alcohol. Entonces las sobredosis también pueden estar asociadas al deterioro en todos esos logros individuales o esos logros vitales de cada persona. O sea, cuando la persona no logra lo que quiere, no logra sus objetivos, proyectos, se va a sentir un poco ansiosa, se va a sentir con baja autoestima, depresiva, razón por la cual lleva al consumo a la sobredosis de este tipo de fármacos. Por lo tanto, trae como consecuencia de que la persona tenga graves problemas, por ejemplo, un paro respiratorio por el consumo de este tipo de sedantes, hipnóticos, ansiolíticos. Relacionados con las personas en avanzada edad, originalmente, o sea, estas personas lo consumen porque así se lo recetó su médico, durante poco tiempo o con dosis ya prescritas, pero presenta un mayor riesgo de tener por ejemplo, alteraciones en la parte cognitiva y de caída, ya que, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, si se combinan con el alcohol, pueden ser muy peligrosas, y además pueden producirse una sobredosis accidentalmente. En lo relacionado con el diagnóstico diferencial, las personas con trastornos inducidos por sedantes, hipnóticos, ansiolíticos pueden presentar síntomas, por ejemplo, síntomas como los que presenta la ansiedad, o se asemejan a lo de los trastornos mentales primarios, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada frente al trastorno de ansiedad inducida por sedantes, hipnóticos, ansiolíticos. Por ende, se hace muy importante diferenciar el trastorno por consumo de alcohol del trastorno hablado.
y por eso se recalca que se debe dar un uso clínico adecuado por el consumo de este tipo de fármacos como sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, ya que es claro de que existen individuos que la tienen que tomar durante toda la vida, es decir, durante largos periodos de tiempo porque están tratando un trastorno que necesita ser medicado, como por ejemplo una ansiedad, una depresión. Entonces es necesario consumir este tipo de fármaco o también para tratar el insomnio. Entonces, todo esto, estos medicamentos, si se van a tomar durante largos periodos de tiempo, debe ser monitoreado con las pautas que el médico les brinda, ya que se puede tomar durante largos periodos de tiempo. Y en lo relacionado con la comorbilidad, el uso no médico de sedantes, hipnóticos, ansiolíticos se asocia con el trastorno por consumo de alcohol, el trastorno por consumo de tabaco y en general con el uso de drogas ilegales. El trastorno de personalidad antisocial y el comportamiento antisocial se asocia especialmente con el trastorno de por consumo de sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, en la manera de cómo se obtienen, ya que se obtienen de forma ilegal en algunos casos. Entonces, por ende, se hace recalcar que se debe dar un uso adecuado de este tipo de fármaco, porque muchas veces el uso no médico puede traer consecuencias más adelante, el cual la persona se va a ver afectada. B. Intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Criterios diagnósticos. Dentro de estos encontramos A. Consumo reciente de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. B. Comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos, como por ejemplo comportamiento inapropiado sexual o agresivos, cambios de humor o juicio alterado, que aparecen durante o poco después del consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. C. Uno o más de los signos o síntomas siguientes que aparecen durante o poco después del consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Dentro de estos encontramos, primero, habla disártrica, segundo, descoordinación, tercero, marcha insegura, cuarto, nistagmo, quinto, trastorno cognitivo, como por ejemplo atención o memoria, sexto, estupor o coma. D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se pueden explicar mejor por otro trastorno mental, incluida una intoxicación con otra sustancia. Características diagnósticas. Este tipo de intoxicación se caracteriza por el cambio en el comportamiento o cambios psicológicos desadaptativos, clínicamente significativos, que se presentan durante o poco después del consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Estos pueden venir acompañados de disartría, falta de coordinación que afectan las habilidades habituales del individuo. También pueden venir acompañados de marcha inestable, nistagmo, deterioro cognitivo y estupor o coma. Luego de esto siguen las características asociadas que apoyan el diagnóstico. Este tipo de características influyen en aquellas personas que toman más medicamentos de los recomendados o que mezclan unos medicamentos con otros o que mezclan medicamentos con alcohol. Un claro ejemplo de esto es el de los jóvenes que se toman el clonazepam con el alcohol. Esto lo hacen con el fin de potencializarlo y causar otro tipo de efectos. La prevalencia. Esta aún no está muy clara, pero es muy probable que aquellas personas que usan sedantes, hipnóticos o ansiolíticos sin prescripción médica presenten signos o síntomas asociados con la intoxicación. Un ejemplo de esto es el de los jóvenes que consumen sedantes, hipnóticos o ansiolíticos sin fines médicos, sino para causar otro tipo de efectos. Buenos días, en el día de hoy les voy a hablar sobre el trastorno por consumo de alcohol, intoxicación por alcohol, otros trastornos inducidos por estas sustancias, trastornos neurocognitivos y características diagnósticas. Empezaremos con el trastorno por consumo de alcohol.
Dado que las sustancias clínicas pueden ser idénticas, distinguir las intoxicaciones por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos del trastorno por consumo de alcohol requiere la evidencia de ingestión reciente de sedantes. Este trastorno se caracteriza por un patrón de consumo alcohólico que causa un deterioro fisiológico, psicológico y social. Es una enfermedad localizada en el sistema nervioso central, recurrente, progresiva y con un elevado riesgo de cronificación. Encontramos la intoxicación por alcohol. La intoxicación por alcohol se puede distinguir de la intoxicación por sedantes hipnóticos o ansiolíticos por el olor a alcohol en el aliento. Este trastorno es temporal, causado por un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. También se conoce como intoxicación etílica o envenenamiento por alcohol. Otras sustancias inducidas por sedantes hipnóticos o ansiolíticos. La intoxicación por sedantes hipnóticos o ansiolíticos se distingue de los otros trastornos inducidos por sedantes hipnóticos o ansiolíticos. Por ejemplo, el trastorno de la ansiedad inducido por sedantes hipnóticos o ansiolíticos con inicio durante la abstinencia. Estos trastornos pueden producir intoxicación, abstinencia, delirium, demencia, trastornos amnésicos, trastornos psicóticos o también trastornos del estado de ánimo. Trastornos neurocognitivos. En el contexto de deterioro cognitivo, de lesión cerebral traumática y de delirium por otras causas, las sustancias sedantes hipnóticas y ansiolíticas pueden producir una intoxicación a dosis muy bajas. Este trastorno mental que afecta a las funciones neurocognitivas, principalmente la memoria, la percepción y la resolución de problemas. Abstinencia de sedantes hipnóticos o ansiolíticos. Tenemos los criterios diagnósticos. A. Cese de un consumo de sedantes hipnóticos o ansiolíticos que ha sido prolongado. B. Aparecen dos o más de los hechos siguientes al cabo de unas horas o a los pocos días de cesar el consumo de sedantes hipnóticos o ansiolíticos descrito en el criterio A. Hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Tenemos temblores de las manos, insomnio, náuseas o vómitos, alucinaciones o ilusiones transitorias visuales, táctiles o auditivas, agitación psicomotora, ansiedad y convulsiones tónico-clónicas generalizadas. También tenemos los signos o síntomas del criterio B, provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o abstinencia de otra sustancia. Características diagnósticas. La característica esencial de la abstinencia de sedantes hipnóticos o ansiolíticos es la presencia de un síndrome característico que se desarrolla después de una marcada disminución o del cese de la ingesta, después de varias semanas
o más de uso regular. También se caracteriza por el aumento de la frecuencia cardíaca, el temblor de las manos, el insomnio o las náuseas. Prevalencia. La abstinencia de sedantes hipnóticos ansiolíticos no está clara. Marcadores diagnósticos. Las convulsiones y inestabilidad anatómica en el contexto de una historia de exposición prolongada o sedantes hipnóticos ansiolíticos sugieren la probabilidad de abstinencia en hipnótico o ansiolítico. Diagnóstico diferencial. Otros trastornos médicos, los síntomas de abstinencia de sedantes ansiolíticos pueden ser similares a otras infecciones médicas como hipoglucémicas, que esto puede ser si en la abstinencia aparecen crisis coiniciales. En el diagnóstico diferencial debe destacarse todas las diversas causas que convulsiones, por ejemplo las infecciones del daño cerebral o los envejecimientos. También los temblores esenciales. Es un trastorno que se da con frecuencia en los miembros de la misma familia. Puede surgir crónicamente en temblor asociados con la astringencia de sedantes hipnóticos ansiolíticos. También están otros trastornos. Trastornos inducidos por los sedantes hipnóticos o ansiolíticos, que son los trastornos de la ansiedad. La frecuencia o la empeoramiento de un trastorno subyacente de ansiedad produce un síndrome similar a la abstinencia por consumo de sedantes hipnóticos o ansiolíticos. El trastorno relacionado con los sedantes hipnóticos ansiolíticos no especificado. Esta categoría se aplica presentando en la que predominamos los síntomas característicos de un trastorno. Están tomando con los sedantes hipnóticos ansiolíticos que causan malestar clínicamente, significa deterioro con social labor de otras áreas importantes del funcionamiento. El segundo tema es la ludopatía. La ludopatía es una enfermedad que afecta y que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar apostando dinero. No todas las personas que juegan desarrollan una adicción al juego, del mismo modo que no todas las personas que beben terminan siendo alcohólicas. Una breve explicación sería, es decir, que existen personas no adictas que hacen un uso problemático de los juegos de azar. El juego se puede desarrollar en locales físicos y en versiones virtuales, en internet como por ejemplo casinos, salas de apuesta deportivas, bingos, y también las apuestas causan problemas en las personas y en las familias desde hace tiempo. ¿Cómo afecta a la persona? Cada persona es diferente y por ello la adicción afecta en distintas formas, según variables biográficas, de género, edad, tipo de juego, situación económica, otras adicciones presentes, etc. Una breve explicación sería, en su ámbito personal afecta en la persona presentando tristeza, ansiedad, depresión, irritabilidad. En su entorno familiar y de pareja empieza a existir una desatentación familiar, falta de comunicación, alteraciones en la sexualidad, etc. En su situación laboral o académica disminuye su rendimiento en el trabajo. Desmotivación, puede ser a su trabajo o a la escuela sin ninguna justificación, en lo cual también puede llegar a abandonar trabajo o su estudio. Asimismo puede proporcionar su propio despido. En el entorno social hay desatentación de las amistades,
disminución de las actividades, pérdida de relaciones significativas. En algunos casos, el uso de sustancias psicoactivas, como el abuso del tabaco, alcohol, cocaína, entre otras. En el plano económico hay deudas, problemas de dinero relacionados al juego. Por otros motivos pueden hacer estafas y robos. Yo les vengo a hablar cómo afecta en el entorno familiar la ludopatía. La adicción al juego en cada familia impactará de un modo diferente, pero estas pueden ser algunas de las consecuencias más habituales cuando uno de los miembros de su familia desarrolla este problema. Es decir, cuando una persona tiene este problema con la adicción al juego o ludopatía, el problema repercute tanto en la persona afectada como en su entorno y en la familia. Se ven afectados los problemas económicos, la falta de confianza, las discusiones, las mentiras, y son consecuencias que deterioran la relación entre la familia, y a veces la familia se siente impotente, desconcertada, porque no saben qué hacer o si lo que están haciendo es adecuado. Algunas de las consecuencias de la ludopatía, primero tenemos que son problemas emocionales y psicológicos en todos los miembros de la familia. Es decir, cambios de humor, ansiedad, tristeza, sentimientos de culpa, vergüenza y también insomnio. Otro tenemos deterioros de las dinámicas familiares, que viene siendo la falta de afectividad, la falta de comunicación. También entra, no hay, pues decirlo como que también entra la educación de los hijos e hijas, porque también cuando una de estas personas adquiere este problema, pues ya no van a tener, de pronto, por tener esa adicción al juego, pues ya no tienen cómo pues pagar a veces las matrículas de sus hijos, sino que se gastan la plata en los juegos. Y también la relación de pareja afecta un poco. Y tenemos también los problemas económicos y legales, que entran las deudas, los préstamos, siempre. Y también los conflictos asociados y directamente al problema. Es decir, discusiones, violencia, manipulación y mentiras sobre el dinero y el tiempo en el que juega. Tenemos también recomendaciones para prevenirlas, dirigidas a los padres y madres que quieran prevenir el juego patológico. Antes tenemos primero es las preguntas, establecer un diálogo, ya sea con su hijo o con la persona que algún miembro de su familia esté desarrollando este juego patológico. Hablarle, prevenirle sobre este juego, si sabe, hablarle un poco sobre estas consecuencias que puedan tener. En segundo, tenemos supervisar, observar cada rato lo que está haciendo en las redes sociales y fuera de ellas, respetando siempre su intimidad, y también va a depender de la edad que tenga la persona. Si es un niño, pues siempre vamos a estar supervisando. Si es un adulto, pues también está pendiente de lo que está haciendo, y si es adolescente, pues obvio, hay que estar siempre pendiente. Y tenemos separar deportes y apuestas, es decir, porque a veces muchas personas como que confunden un poco esto. Deporte es otra cosa donde se puede recrear, y apuesta es otra, en que las personas apuestan en los juegos, en que cada día están adictos a ellos. Y tenemos otro que señala los a corto plazo, es decir, recordarle a los adolescentes que a veces les cuesta pues percibir los riesgos, y más si es a largo plazo. Si este juego va a percibir a largo plazo, pues hay que decirle las consecuencias que va a tener a corto plazo, decirle lo que va a afectar, siempre está ahí. A corto plazo decirle las consecuencias. Y segundo, pues pedir ayuda. Si usted ve que su hijo o un familiar está realizando este problema con algún juego, pues no duda siempre buscar ayuda psicológica,
tenemos que la familia tenga unas consideraciones necesarias para estos problemas. Primero, admitir que esto se trata de un trastorno psicológico. Segundo, el desear de ayuda que sea profundamente sincero, que si tu familia que sea de ayuda sincera, que él pueda ver tu apoyo. Tercero, el cambio de actitud, porque la actitud de pronto que uno tenía antes, pues ahora debe ser más afectivo, un cambio de actitud tanto para él como para nosotros. Y cuarto, siempre va a estar bajo de una supervisión, sea psicológica, y va a tener un asesoramiento profesional en que sepa, sea un experto en este tema. Gracias.